En este curso te guiaré paso a paso a través del proceso de creación de APIs robustas y eficientes utilizando .NET. Este curso está diseñado tanto para principiantes como para aquellos que deseen reforzar sus habilidades en el desarrollo de APIs. Cubriremos temas esenciales como qué es una API, cómo funciona una API, cómo crear y gestionar proyectos API en .NET. Desarrollaremos los métodos HTTP como GET, POST, PUT, DELETE, entre otros. Te enseñaré cómo desplegar tu API en la nube, además de asegurar su privacidad haciendo el cambio de una API pública a una API privada. No necesitas experiencia previa en desarrollo de APIs. Este curso está estructurado para ser fácil de seguir, con explicaciones claras y prácticas que te ayudarán a conseguir una base sólida. Además, tendrás acceso a ejemplos prácticos y ejercicios que te prepararán para enfrentar proyectos reales. Al final del curso tendrás las habilidades necesarias para desarrollar y desplegar APIs en entornos de producción, asegurando la privacidad de la API, mejorando así tu perfil profesional y abriendo nuevas oportunidades en el mundo del desarrollo de software. Para desarrollar la solución necesitamos instalar lo siguiente. Esta es la página donde vamos a descargar Visual Studio 2022. Yo voy a descargar la edición Community. Aquí empezará a descargar el archivo de instalación. Le voy a dar clic. Aquí hay algunos términos y le voy a dar continuar. Una vez que finalice la preparación del instalador, voy a seleccionar lo siguiente. En componentes individuales me aseguro que esté seleccionado .NET 8. En paquetes de idioma, por defecto a mí me trae español, pero además voy a agregar en inglés. Y le doy clic en instalar. Luego vamos a necesitar descargar Postman para hacer las pruebas de nuestras APIs. Aquí tienen el botón de descarga, también tienen para Mac, Linux o Windows. Pueden descargar lo que ustedes requieran. En mi caso voy a descargar para Windows. Instalan, es muy básico la instalación. Por último, indicarles que se va a necesitar una suscripción a Azure. Aquí necesitan crear ustedes una cuenta gratis. Esta cuenta gratis lo que les da es un crédito de $200 por 30 días. ¿Luego les va a cobrar? No. Mientras ustedes no actualicen su cuenta a un modelo de pago por uso, no va a cobrar, simplemente se va a deshabilitar la cuenta. ¿Ustedes pueden actualizarlo? Sí. O pueden obtener directamente un modelo de pago por uso. Entonces le van a dar aquí en empezar gratis, van a iniciar sesión con su cuenta en Microsoft, puede ser Outlook, puede ser Hotmail, puede ser su cuenta educativa o cuenta de empresa. Una API es un conjunto de reglas o funciones que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. Mediante una API es posible usar funcionalidades de otra aplicación u otro componente sin la necesidad de conocer su implementación. La comunicación es a través del protocolo HTTP, que implementa métodos donde los más usados son de tipo GET para solicitar datos, de tipo POST para enviar datos, de tipo PUT para modificar datos y de tipo DELETE para eliminar datos. Cuando se hace una petición al servidor, este da una respuesta acompañado de un código de estado, donde a partir de 100 para adelante es de tipo informativo, de 200 para adelante es de tipo ejecución correcta, de 300 para adelante es de tipo redirección, de 400 para adelante es de tipo error del cliente, 500 para adelante es de tipo error del servidor. Por ejemplo, nosotros en las pruebas enviábamos un request desde Postman, donde Postman vendría a ser nuestro cliente. Enviábamos una solicitud POST para hacer las pruebas y llegaba a nuestra API, donde implementábamos la lógica de negocio y apuntábamos directamente al servicio de base de datos. Y este nos daba una respuesta. Ahora vamos a ver ese tema a más detalle. Para iniciar creando nuestra solución voy a abrir Visual Studio 2022. Le daré la opción crear un nuevo proyecto. Aquí voy a escribir API
y voy a seleccionar ASP.NET Core Web API. Me aseguro que esté en C#. Le voy a dar el siguiente. Aquí como nombre al proyecto le voy a poner dinobank.api. El nombre de la solución solo quedará con Dinobank. Le voy a dar en siguiente. Aquí me aseguro que esté en net 8. Aquí que esté en Node. Voy a desactivar este check de HTTPS porque no es necesario por ahora. El resto lo dejo desactivado excepto Use Controllers. Esto sí va a estar activado. Le doy en crear. Esta es la plantilla básica que nos proporciona un proyecto Web API. Por defecto, ya nos trae ciertas clases creadas. Por ejemplo, dentro de la carpeta Controllers vamos a guardar esas clases que van a permitir exponer nuestros servicios y así otras APIs se puedan conectar. Tenemos la clase Program, donde hacemos una configuración para que dé inicio a nuestra aplicación. Esta clase es de ejemplo nada más que nos ha puesto la plantilla. Y luego tenemos la carpeta Properties. Aquí le hacemos la configuración que va a tener nuestra API. Si, por ejemplo, voy a desplegar esto, le voy a dar aquí en Launch Settings. Y aquí hay una configuración de inicio de nuestra aplicación. Si yo despliego la carpeta Controllers, voy a ingresar a este primer controlador. Tiene un API Controller. Tiene aquí la ruta controller que normalmente se debe poner el nombre del controlador. En este caso el nombre del controlador es esto. Y todo esto es un ejemplo. Aquí ha creado un método HTTP-GET que lo vamos a ver más adelante a mayor detalle. Voy a ejecutar la aplicación que está en HTTP y se va a abrir el navegador. Y como ven aquí tenemos la muestra de ciertos objetos que se han seteado en el controlador. Aquí en la URL está el localhost 5029, que es el puerto que está en la configuración, y aquí una subruta. Esta configuración que ustedes ven también está aquí. Voy a cerrar esto y voy a ingresar al launchsetting.json y como nosotros hemos ejecutado HTTP, nos dirigimos a HTTP y aquí tiene la ruta. Así que vamos a borrar esto. Aquí también en IIS Express vamos a borrar esto para que no se ejecute esa subruta. De acuerdo, voy a cerrar con esto. Además voy a eliminar las clases que me ha dado como ejemplo de la plantilla. Primero el controlador. Y segundo esta clase, que es un modelo. Voy a darle en Build Solution para asegurarme que todo esté correcto. Ahora vamos a crear nuestro primer controlador. Me voy a dirigir a la carpeta Controllers, clic derecho, agregar controller. Voy a seleccionar MVC Controller Empty, le voy a dar en Add. Y voy a seleccionar API Controller Empty. Como nombre tiene que estar, en este caso nuestro controlador es para usuarios, entonces voy a poner User Controller. Le doy Enter. Entonces aquí tenemos la ruta principal donde va a apuntar hacia nuestro controlador. Aquí todo esto lo voy a reemplazar por el nombre del controlador, es decir, User. Voy a guardar. Ahora aquí dentro del controlador nosotros podemos crear métodos. Métodos de tipo get, post, put, delete y todos los métodos que vamos a ver en el resto del curso. Así que vamos a poner un ejemplo. Si vamos a crear un método get. Entonces aquí dentro de corchetes voy a poner HTTP get. Ahora le voy a poner una ruta específicamente que apunte a este método, por ejemplo, sample. Debajo vamos a crear un método, tiene que ser público, que va a retornar un actual result. Ahora les explico por qué. Acá le voy a poner sample y con llaves. Aquí me está dando error porque tengo que devolver un objeto de actual result. Eso tiene que ser un status code. Entonces voy a poner return status code, que por parámetro me va a pedir
el status, como ustedes ven aquí, el código que puede ser 200, 500, 400, lo que vimos en la teoría. Ok, entonces voy a poner, por ejemplo, 200. Y aquí debe ir un valor. Le voy a poner sample 001. Entonces vamos a ejecutar nuestro método. Voy a poner aquí un punto de interrupción. Antes de ejecutar, una buena práctica es siempre estar guardando, constantemente ir guardando nuestros cambios. Me aseguro de guardar todos los cambios. También pueden presionar control S o control G si lo tienen en español. Yo lo tengo en inglés. Control S. Y luego paso a ejecutar. Aquí tengo la ruta, es la ruta base. Aquí tengo que agregar la ruta de mi controlador, es decir, API/user y luego apuntando al método sample. Entonces aquí agregamos API/ agrego user o /sample. Le doy enter y efectivamente viene aquí al punto de interrupción. Voy a dar un salto de línea con esta línea coordenada y voy a retornar este resultado. Y como ves, aquí está. Es una forma muy simple de demostrar el funcionamiento de un método dentro de un controlador. Ahora vamos a crear una entidad que nos va a permitir manipular los datos en el proceso de invocación de las APIs que vamos a construir. Fácil lo puedo manejar en el mismo proyecto, pero lo vamos a llevar a otro proyecto. Aquí en la solución le voy a dar clic derecho, agregar nuevo proyecto. Voy a buscar el proyecto de tipo Class Library. Selecciono esto y le voy a dar el siguiente. Aquí como nombre voy a seguir la nomenclatura dinobank.domain. Le doy el siguiente, que esté net8 y le doy en crear. Aquí se crea una clase por defecto. Lo voy a eliminar. Y dentro del proyecto domain voy a crear una carpeta específicamente para esa entidad. La entidad es user, así que le voy a poner user. Dentro de la carpeta user voy a agregar una clase que se va a llamar userEntity. Le doy enter. Es una clase, ¿ok? Entonces aquí me voy a asegurar de que esto sea público y voy a agregar algunas propiedades para esta entidad. La primera propiedad va a ser un ID. La segunda propiedad va a ser de tipo string. Va a ser un username. Usamos Pascal Case. Y voy a duplicar esto con control D. Y este campo, esta propiedad va a ser password. Y por último, también de tipo string, va a ser un type. Tengo aquí este modelo, va a ser un objeto que vamos a utilizar al momento de invocar nuestras apps. Ahora vamos a crear la parte de almacenamiento que vamos a utilizar en la invocación de nuestras APIs. Fácil, podemos utilizar también aquí en la API, pero vamos a crear un nuevo proyecto para eso. Le voy a dar clic derecho, agregar, nuevo proyecto, nuevamente Class Library. Le doy siguiente y le voy a poner siguiendo la nomenclatura de Dinobank, que es nuestra solución. .persistence. Me aseguro que esté en net8 y le voy a dar en crear. Aquí nuevamente se crea una clase por defecto y lo voy a eliminar. Dentro de persistence voy a agregar una carpeta que se va a llamar files. También voy a agregar una carpeta que se va a llamar database. Como este es un curso enfocado netamente a las APIs, no queremos sumergirnos en el tema de base de datos. Por eso, para simular una base de datos vamos a usar archivos JSON que van a ser manipulados. Entonces, dentro de la carpeta file van a ir estos archivos JSON. Dentro de la carpeta database va a ir el servicio que va a modificar ese archivo JSON. Yo voy a pegar aquí el archivo JSON que va a estar en el apartado de recursos. Ustedes lo pueden descargar. Y tiene 3 objetos que tienen las propiedades que nosotros hemos guardado aquí en el modelo. Si me dirijo a UserEntity, tiene ID, username, password y type.
Voy a regresar al archivo JSON, que se va a llamar user.json y que tiene las mismas propiedades por cada objeto: ID, username, password y el type. Una vez agregado este user.json, simplemente copian y pegan aquí dentro de la carpeta. Ahora, dentro de la carpeta database voy a agregar una nueva clase. La clase se va a llamar database service. Voy a poner que esta clase sea pública y ahora voy a crear una interfaz porque voy a usar inyección de dependencias. Voy a copiar el nombre y aquí en la carpeta database voy a agregar nueva clase y voy a seleccionar interfaz. Así que aquí le voy a cambiar por I de interfaz y pego el nombre de database service. Le doy en agregar. Aquí esto va a ser público. Esto tiene que ser interface. Ok, entonces voy a copiar este interface, el nombre, y regreso al servicio database service. Y aquí le voy a hacer que sea instanciado para que pueda reutilizar los métodos que va a contener este servicio a través de la interfaz. Aquí vamos a poner los métodos que manipulan nuestra base de datos, es decir, nuestro archivo JSON. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está ubicado nuestro archivo que vamos a modificar, que va a reemplazar a nuestra base de datos. Voy a crear una variable privada, estática, de tipo string, porque va a ser la ruta que apunte al user.json. Lo voy a poner como nombre row, que va a ser igual path.combinePath. Voy a cerrar punto y coma. Dentro, primero voy a poner la raíz de nuestra solución, que va a estar en path.getDirectoryName. Abro y cierro paréntesis y dentro voy a poner environment.currentDirectory. Con eso puedo acceder a la raíz de nuestra solución. Ahora salgo del primer paréntesis, paso al siguiente y le voy a poner una coma. Aquí abro comillas dobles y aquí voy a poner el nombre de nuestro proyecto, que sería donde se encuentra el archivo JSON, que es global.persistence. Le voy a dar rename, voy a copiar esto, cuidado le cambien de nombre a esto y voy a pegar aquí. Pego aquí y ahora otra coma agregando el nombre de la carpeta que contiene al JSON, que sería files, como esto. Entonces ya tengo la ruta inicial para poder acceder al archivo JSON. Entonces vamos a crear el primer método de manipulación, que va a ser un método get para obtener los datos desde el archivo JSON. Para eso voy a decir public, que va a devolver una lista de objetos, es decir, list. Y como saben, nuestro modelo, nuestra entidad es user entity. Aquí le voy a poner como nombre get all. Aquí me está dando error porque el user entity se encuentra en otro proyecto y tenemos que agregar la referencia. Aquí me va a aparecer esta flecha y no me da la referencia directa, ¿no? Entonces lo puedo hacer manualmente. Me voy a ir aquí a este proyecto que estamos en persistence, clic derecho, agregar, le voy a dar project reference y voy a seleccionar el dominio donde está nuestra entidad. Ok, entonces paso nuevamente el mouse por aquí y le puedo dar en using global domain user. Ahora sí. Ok, aquí como sabemos debemos retornar una lista de usuarios. Primero identificamos el archivo var file path.combine y dentro pongo la ruta que llega hasta el archivo file y coma el nombre del archivo JSON, user.json. Con eso tengo una ruta completa. Ahora voy a decir using. Dentro voy a declarar un objeto de tipo stringReader. Se va a llamar R igual a un new stringReader. Y por parámetro tengo que pasar el archivo, es decir, file, la ruta completa. Dentro
Voy a crear una variable de tipo JSON porque me va a devolver todo un string r.readProject. Es decir, va a leer todo nuestro archivo. Entonces, todo este JSON que contiene el archivo lo vamos a convertir a un modelo de tipo userEntity. Entonces digo var listUser, que va a ser igual JSON convert punto deserializeObject, que tiene que ser de tipo lista con userEntity. Le doy tab. Aquí me sale error porque tengo que agregar un paquete. Voy a pasar el mouse por aquí. Le puedo dar clic derecho y aquí en la bombilla. Y tengo la opción de instalar el paquete new.soft.json. Y voy a instalar esta versión. Ok. Esto puede ser nulo porque puede darse el caso de que no exista contenido dentro del archivo JSON. Entonces voy a agregar esta condicional, que si es nulo, voy a retornar una nueva lista de entidad. Y aquí lo voy a dar return. Con esto voy a extraer todos los datos del archivo JSON y lo voy a devolver. Ahora voy a crear otro método que va a ser para crear un usuario. Entonces me voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Esto va a ser un create, que simplemente va a devolver un dato de tipo booleano. Como vamos a crear un objeto, entonces tenemos que esperar por parámetro que nos envíen ese objeto, que va a ser de tipo userEntity, y aquí voy a poner user. Aquí, de igual forma, la misma ruta porque es el mismo archivo JSON. Ahora, este using también porque tenemos que leer ese archivo JSON. De la misma forma, esta parte porque está leyendo el archivo JSON. Entonces, justo después de esta línea, lo que voy a hacer es cerrar el archivo. ¿Y cómo lo hago? Con r.close para poder manipular. Aquí voy a reemplazar return por var listUser, que va a ser igual a todo esto, a todo el JSON que contiene. Y si no hay datos, es decir, si es nulo, que me retorna una nueva lista. Entonces, si es nuevo, voy a hacer la comparación o voy a agregar uno nuevo. Entonces, vamos a hacer que todo usuario que ingrese, que nosotros hagamos un incremental de su ID. Es decir, que no sea obligatorio ingresar ese ID porque nosotros vamos a tener un control de ese ID. Entonces digo, user ID va a ser igual listUser.count, saber cuántos hay hasta ahora, y lo vamos a sumar. Y lo sumaremos en 1. Ok, una vez manipulado, lo que vamos a hacer es guardar el usuario con la lista de usuario. Llamamos add user, porque user es el nuevo que está ingresando por parámetro y aquí únicamente hemos agregado su ID. Tengo la nueva lista ya agregado, ahora me toca guardar. Entonces digo JSON va a ser igual JSON convert punto, voy a serializar toda esa lista. Aquí lo voy a poner list user porque es la nueva lista ya agregado el nuevo usuario. Y aquí voy a poner una coma para agregarle un tipo, para que tenga el formato JSON. Ok, línea abajo voy a decir file.write all text. Y por parámetro vamos a ingresar file, que es la ruta del archivo, y pasamos todo su contenido nuevo, que va a ser el nuevo JSON. Y aquí vamos a retornar un true. Ahora vamos a crear un método para actualizar datos. Voy a copiar todo este método, tener cuidado de dónde copiamos y pegamos. Aquí le voy a cambiar de nombre a update. De igual forma tiene que ingresar un usuario. Entonces, cierta parte vamos a reutilizar, por ejemplo, esto, apunta a la ruta, aquí leemos el archivo con var JSON, cerramos el archivo porque vamos a manipularlo, obtenemos toda la lista del archivo, pero aquí no vamos a crear uno nuevo. Ok, vamos a eliminar esta parte, solo necesitamos esto. Y
esta parte voy a eliminar. Lo que voy a hacer es hacer una validación. Voy a condicionar que si la lista es nula o está vacía, simplemente devolver un false. Aquí no es necesario las llaves. Voy a poner return false. Ok. Ahora, de lo contrario, es decir, si tiene contenido, voy a ubicar dónde está, en qué posición está ese usuario que voy a manipular. Entonces digo var index list user punto find index. Voy a ubicar en qué posición se encuentra el usuario. Entonces debo especificar qué usuario, el usuario que está ingresando por parámetro. Voy a crear una expresión lambda con esto, x punto, con esto tengo acceso a las propiedades. Entonces con el ID, que el ID tiene que ser igual al ID del user que está ingresando por parámetro. Con eso ubico desde la lista de usuarios. Una vez que tengo la posición de ese usuario específicamente, voy a hacer una validación aquí. Si index es diferente de -1, es decir, si tiene contenido, vamos a reemplazar. Entonces, list user, el index, es decir, la misma posición que le encontramos al usuario, va a ser al nuevo user que está ingresando por parámetro. Cambiamos, chancamos esa data. Una vez que tenemos ese cambio, lo que vamos a hacer es JSON, que va a ser igual. Vamos a copiarnos de aquí, es justo esta parte, todo esto. Es decir, vamos a volver a guardar la nueva lista, porque esto ya es la nueva lista. Ya está cambiado los datos a este usuario. Entonces vamos a pegar aquí. Esta es la nueva lista que se está guardando en un objeto y le guardamos en el archivo user. Y retornamos un true. De no ser así, aquí vamos a retornar false. Ahora vamos a buscar para eliminar. Entonces me voy a copiar este método de update. Tener cuidado hasta donde copiamos y pegamos. Ubicamos. Ahora esto le voy a cambiar por delete. Igual va a ingresar un usuario por parámetro. Tenemos la misma ruta porque es el mismo JSON. Vamos a leer el JSON hasta aquí. Vamos a cerrar porque vamos a manipular. Aquí leemos todo el archivo JSON. Le convertimos a un modelo de tipo user entity para poder manipularlo. Hacemos la validación de que no sea null y no esté vacío. Si no, retornamos un false. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es, voy a borrarme todo esto. Aquí. Tenemos que eliminar. Entonces, hay una propiedad que se llama remove all, que nos devuelve un número dependiendo la cantidad de objetos que se han eliminado. Entonces, voy a declarar aquí un bool que se va a llamar remove. Que va a ser igual. Invoco a la lista de usuario, list user, punto, remove all. Y aquí puedo poner una condición. Entonces, la condición va a ser a través de una expresión lambda. Nuevamente esta expresión, digo x.id va a ser igual al user que está ingresando por parámetro, este user.id. Es decir, vas a eliminar a todos los usuarios o al usuario que tiene este user ID. Como aquí necesita un bool y esto retorna un entero, entonces le voy a decir que si es mayor que 0, que me dé true. Y si no, va a ser false. Entonces, aquí me aseguro de que se haya eliminado. Si es true, es decir, si se han eliminado datos, lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a copiar y pegar esto. Pego aquí. Setearlo nuevamente en la nueva lista porque acabamos de eliminar. Guardarlo aquí y sobreescribir en el archivo JSON. Aquí retornamos true, en realidad no es necesario esto, porque aquí el remove nos dice si es true o false, entonces vamos a retornar directamente el remove. Ya tenemos los métodos para eliminar, para actualizar, para crear y para obtener los datos desde el archivo JSON. Estamos simulando una conexión a base de datos a través de un archivo que tenemos aquí guardado en nuestro proyecto.
Debemos tener en cuenta que estos métodos vamos a usarlos a través de una interfaz. Entonces, estos métodos también deben estar registrados en esa interfaz. Voy a copiar esto y lo voy a llevar a la interfaz. Y voy a pegar. Y lo mismo hago con el resto de métodos. Entonces, cuando yo quiera invocar a estos métodos desde otra clase u otro proyecto, simplemente voy a necesitar a la interfaz. Con la interfaz puedo llamar directamente al método que he copiado, que está aquí, y puedo acceder a su implementación. Ya que contamos con los métodos para hacer la manipulación de los datos que tenemos guardados aquí en user.json, vamos a hacer unas pruebas de que estén funcionando correctamente. Entonces me voy a dirigir a user controller. Aquí tenemos un endpoint sample que es de ejemplo únicamente y vamos a probar justamente en este método. Entonces, primero vamos a probar para el getAll. Y les había indicado que necesitamos la interfaz. Entonces, aquí tenemos la interfaz. Voy a copiar esto y lo que voy a hacer primero es registrar aquí en program de la aplicación API. Le voy a program y lo voy a agregar justo aquí después de esto. Digo builder.services.add singleton y lo voy a pegar aquí. Tiene que tener esta secuencia: interfaz y la clase, o la clase y la interfaz, pero tienen que ser ambos. Quito aquí para que sea la clase y ahora le debo agregar referencia. Aquí le doy en las opciones que me da agregar referencia Dinobank Persistence, porque esto se encuentra en el proyecto Persistence. Si no les aparece, lo pueden hacer de esta manera. Como estamos en el proyecto API, venimos a API, le decimos que necesitamos una referencia. Agregar Project Reference. Y voy a seleccionar Persistence. Le voy a dar OK. Con eso voy a tener la opción de agregar un using que apunte a ese servicio. Entonces nuevamente me aseguro de tener copiado esto y me voy al controlador. Aquí en el controlador voy a crear un constructor y antes voy a declarar de forma privada only. Voy a pegar esto para que sea de solo lectura esta interfaz. Entonces aquí lo voy a cambiar de nombre porque esto va a ser el nombre de la variable Database Service. Y aquí va a estar la interfaz que voy a invocar. Le agrego el using y voy a copiar esto y voy a pegar aquí en el parámetro del constructor. Aquí tiene que ser sin guión bajo porque tiene que ser otra variable. Entonces invoco al que tiene guión bajo, va a ser igual al que no tiene guión bajo. Aquí estoy aplicando inyección de dependencia. Con esto ya tengo acceso a los métodos de manipulación. Entonces digo primero var, por ejemplo, data va a ser igual, llamo al database service con guión bajo, punto, y como ven, dice create, delete, update, y por aquí está el getAll. Entonces tengo acceso a todos los métodos que he creado. getAll. Este método no pide por parámetro nada, simplemente nos devuelve todos los usuarios. Vamos a probar. Y aquí estamos devolviendo 200 y este texto de ejemplo. Vamos a reemplazar este texto de ejemplo por el resultado que nos da el servicio. Aquí fácil podemos agregar un número, pero también yo les recomiendo usar esas constantes que nos ofrece el propio framework. Por ejemplo, le voy a poner status codes en plural, punto, y como ustedes ven, aquí está el status 200, OK. Si queremos ingresar a ver esto, aquí tenemos todos los status que nos ofrece el propio framework. Así que vamos a reutilizar eso. Voy a poner un punto de interrupción aquí. Voy a ejecutar esto. Y mientras esto se ejecuta, voy a ir a Postman. En Postman voy a crear una nueva colección. Collection. Y le voy a poner Dinobank.
APIs. Voy a ubicar dónde está mi colección y le voy a poner como favorito para que esté en la parte superior. Aquí entonces voy a crear una carpeta es para mi controlador, que sería el user. Entonces aquí voy a poner user. Dentro de user voy a agregar los requests necesarios para ejecutar las APIs. Agregar request. El primer request solo es de ejemplo, así que le vamos a poner sample. Y aquí nos aseguramos que sea de tipo GET, porque efectivamente aquí, si vemos, es de tipo HTTP GET. Entonces ahora me voy a ir a la URL que se ha desplegado en el navegador. Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí en Postman. Voy a pegar y tengo que ver qué sigue. Entonces voy a regresar a la API, es API user y luego sigue sample para que vaya específicamente a este método. Voy a pegar esto y aquí sample. Guardo y ejecuto. Voy a ir a la aplicación y efectivamente ha llegado aquí. Entonces voy a dar un salto de línea. Voy a ingresar con esto, F11, ingresar al método getAll y va a venir aquí. Entonces entendemos que aquí tenemos la ruta hasta el archivo file y aquí vamos a consumir el archivo JSON. Leemos todo el archivo en esta línea, lo tenemos aquí y lo deserializamos en un modelo en una lista de user ID. Y con eso nosotros vamos a obtener la lista de usuarios. En data deben estar la lista de los 3 usuarios que hemos estado guardando. Voy a imprimir esto en Postman. Y aquí en Postman me da un 200 OK como lo hemos configurado. Y tenemos la lista de 3 usuarios que hemos guardado previamente. Está funcionando muy bien. Ahora voy a detener esto y voy a hacer para el ejemplo de create. Voy a quitar esto. Ahora para create tengo que reemplazar aquí el método create. Como ustedes notan, aquí por parámetro me pide que ingrese un user entity. Entonces vamos a crear un user entity. Digo var user, que va a ser igual a un new user entity. Abro llaves y aquí voy a agregar esos datos. Como para crear un user entity no necesitamos el ID, así que vamos a pasar el resto de datos. Vamos a ponerle user 004. Aquí de contraseña vamos a poner, por ejemplo, pass 004. Y el tipo va a ser external, como ejemplo. Entonces este user vamos a pasar justo aquí. Y ya. Recuerden que voy a ingresar al create. Recuerden que el ID aquí lo creamos dependiendo de la cantidad que ya existe en la lista. Le aumentamos 1 para que sea el cuarto, que será en este caso. Voy a ejecutar esto. Voy a ir a Postman y voy a ejecutar esto. Llega aquí, creamos el usuario y mandamos. Y nos da un true, que es ejecutado correctamente. Aquí 200 y true. Vamos a verificar en el proyecto, voy a detener esto y me voy a ir al user.json. Y aquí debería estar agregado el cuarto usuario como hemos ingresado en el ejemplo. Bien, ahora vamos a probar actualizar a un usuario. Entonces aquí lo voy a cambiar a update. También necesita pasar un user, pero aquí es necesario sí pasar el ID, porque en base al ID hace una búsqueda para poder actualizar. Bueno, voy a actualizar al usuario 4, a este mismo que hemos ingresado, y le vamos a cambiar, por ejemplo, 5. Aquí 5 y va a ser internal. Como ejemplo, ejecutamos esto. Le ejecutamos en Postman. De aquí. Y nos dice que nos da un true. Ejecutamos. Verificamos en la aplicación. Voy a detener esto y me voy a user.json. Me voy al cuarto y efectivamente ha sido actualizado con user 0505 e internal. Ahora vamos a probar el delete.
delete. En delete también pide un user entity con los datos completos, pero en específico a esto, solo a esto, porque vamos a eliminar en base al ID. Vamos a eliminar este cuarto, así que voy a guardar los cambios, guardo todo y ejecuto. Una vez ejecutado me voy a Postman y ejecuto nuevamente. Bien, aquí seteo el usuario, delete y me devuelve un true. Le doy continuar, true y me voy a la aplicación. Voy a detener esto y me voy a user. Efectivamente, ya no se encuentra el usuario 4, ha sido eliminado. Con esto verificamos que nuestro servicio y nuestros métodos que hemos creado estén funcionando correctamente. Ahora vamos a crear un método get para obtener todos los usuarios. Antes de eso les quiero dar una recomendación bastante rápida. Por ejemplo, aquí, como ustedes ven, hay un using que tiene una especie de color clarito. Significa que no se está usando. Se está invocando, pero no se está usando. Entonces, como recomendación, hay que eliminar esos using que no usamos. Lo pueden hacer por aquí directamente eliminando, o aquí en Visual Studio abajo hay una especie de una escoba. Presionado aquí y se elimina. Lo mismo en el resto de clases. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la base de datos, hay bastantes que no usamos y también voy a hacer de esa manera. ¿Ok? Listo. Entonces, para crear el método get para obtener todos los usuarios, que va a ser muy similar a esto, ¿sí? Voy a eliminar antes esto. De cero voy a hacer nuevamente. Y aquí se va a llamar get all. Entonces, digo, public I at your result get all. Aquí, de la misma forma como ya veníamos haciendo, vamos a invocar a la interfaz, que sería iDatabaseService get all. Una vez que tengo todos los usuarios, voy a hacer una validación. Digo, si data es diferente de null. Además a eso, quiero saber si data puede tener el objeto lista, pero sin embargo el contenido puede ser cero. Si es uno de estos, entonces lo que voy a hacer es retornar un status not found, es decir, que no se ha encontrado contenido en lo que estoy buscando. Para eso llamo a status codes punto, que sería el código 404 not found, y no voy a pasar nada por aquí, solo voy a indicar not found. De no ser así, entonces voy a retornar status 200. Y aquí voy a pasar toda la lista de usuarios. Ok, entonces con esto voy a probar, voy a poner un punto de interrupción aquí, voy a ejecutar y me voy a ir a Postman. Aquí en Postman vamos a crear un nuevo request, puedo duplicar esto directamente, duplicar, y aquí le voy a cambiar de nombre a este nuevo como get all. Aquí asegurémonos user y aquí tiene que ser get all. Entonces voy a ejecutar esto. Y efectivamente viene aquí, va a traer toda la lista de usuarios. Aquí hace una verificación, no va a entrar ahí, pero sí aquí. Le doy continuar. Y en Postman tengo el resultado de la lista de usuarios con un 200 OK. Vamos a simular nuevamente. Vamos a hacer que ingrese justo aquí. Entonces arrastramos nosotros deliberadamente hasta aquí para simular que no hay contenido. Vemos y nos da un 404 not found. Ok, ahora vamos a crear para obtener un usuario en específico. Como es también un de tipo get, voy a copiar esto, voy a quitar esto y voy a pegar aquí. Y le voy a llamar get by ID. Aquí le voy a cambiar también get by ID. De la misma forma, invocamos al servicio
pero aquí necesitamos por parámetro especificar el ID, es decir, que nos ingresen ese ID. Aquí vamos a poner ID. Para poder obtener ese ID, también lo vamos a pasar por aquí como un entero ID. Ahora, primero me voy a traer toda la data del JSON, voy a hacer la validación y una vez que obtengo la lista completa, voy a obtener ese user específicamente. ¿Y cómo lo hago? Como data ya contiene toda la lista, voy a obtener con first or default. First or default me trae el primero de cada lista, únicamente el primero. Pero yo le voy a agregar una condición que lo puedo hacer aquí. Una expresión lambda. Le voy a decir que el ID sea igual al ID que estoy ingresando por parámetro. Justo a esto. Una vez que capturo, ¿qué pasa si no lo encuentra? Este método me devuelve null. Entonces, me voy a copiar esta condición, lo voy a pegar aquí. Aquí una corrección bastante rápida. Aquí no tiene que ser diferente, sino que tiene que ser igual. Si data es nulo, tiene que dar esto también. ¿Ok? Entonces, aquí, ahora voy a hacer con user. User, si user es igual a null, esto no, porque el método first or default los devuelve nulo si es que no encuentra. Si es igual a null, simplemente le digo que no se ha encontrado. De lo contrario, voy a retornar al usuario que me han pedido por parámetro. Voy a poner un punto de interrupción y voy a ejecutar esto. Me voy a Postman y ahora este getOl voy a duplicarlo y le voy a cambiar de nombre a este nuevo. Se llamará getById. Aquí también tiene que ser getById como no se ha especificado en el método. Aquí tengo que pasar por parámetro el ID de lo que estoy buscando. Voy a buscar al usuario 2. Le doy guardar y le doy enviar. Entonces, aquí viene el ID 2. Aquí tenemos. Traemos de la base de datos, validamos que no sea nulo y traemos el usuario específico con el ID 2. Validamos que no sea nulo y mostramos el usuario específico. Y en Postman tenemos aquí. Ya tenemos nuestra API, nuestro endpoint para traer a un usuario por medio del ID. Así como hemos creado un método para obtener un usuario por un ID, también podemos hacer para el resto de propiedades. Por ejemplo, puede ser para obtener por medio del username o por el tipo. Voy a copiar esto porque es bastante similar y lo voy a pegar aquí. Entonces vamos a hacer un ejemplo para obtener por medio del username. Aquí por parámetro va a ser username. Entonces aquí se va a llamar byUsername. Por parámetro nuevamente tiene que ser esta misma variable. Aquí traemos toda la data y donde va a cambiar es únicamente aquí. Porque por parámetro ya ingresa el username para hacer la búsqueda y tenemos que buscar a la propiedad username. Aquí me sale error porque esto es entero, debería ser un string. Ok, vamos a probar esto. Mientras se ejecuta, me voy a Postman y voy a duplicar esto. La renombro y esto va a ser aquí username. De la misma forma aquí getByUsername debe tener el mismo nombre que el método. Aquí vamos a ingresar el nombre de usuario. Por ejemplo, user003. Guardo y ejecuto. Aquí recibo el nombre de usuario y vamos a hacer la búsqueda de ese usuario. ¿Tenemos? Sí, lo tenemos. Le doy continuar y tenemos al usuario 003. Ahora el ejemplo vamos a hacer para tipo. Entonces es casi similar. Voy a pegar aquí. Agrego type. Y aquí type. Aquí también en parámetro tiene que ser type. El nombre del método getByType.
Y únicamente donde va a cambiar es aquí. Voy a hacer la búsqueda por medio del type del parámetro. Probamos esto, ejecuto, mientras ejecuta me voy a Postman y voy a duplicar esto. Duplico esto, voy a hacer los cambios de nombre. Type. Aquí también get by type. Y voy a ingresar el tipo. Internal. Voy a enviar. Viene aquí. Busca y ¿qué me da? Me da null. Efectivamente me da null porque he puesto internal con minúscula. Entonces voy a ejecutar y me va a dar que no lo encuentra. Voy a ingresar con mayúscula aquí. Le voy a guardar y voy a ejecutar nuevamente. Viene, hace la búsqueda y me da que sí existe. Me muestra el usuario 1 internal. Pero aquí hay algo muy importante. Existen más usuarios de tipo internal. Si verificamos nuestra base de datos, hay 2 internal. Debería traer 2. Pero es porque nosotros estamos utilizando aquí la lógica del primero. Entonces aquí tiene que ser diferente. Vamos a usar el método where, donde me va a traer todos los que son de tipo internal, en este caso, de los que ingresen por parámetro. Pero esto deja de ser un usuario, esto ya es una lista. Aquí le vamos a poner .toList. De igual forma, esto viene a ser una lista. Le voy a poner users. Me aseguro que sea users diferente de null. Y también que users.count. Aquí si es 0, me va a dar not found. Aquí viene a ser users. Ahora sí, con este cambio de where, que me trae todos los que pertenecen a esta condición, al tipo. Voy a ejecutar, guardo mis cambios, siempre antes guardo todos mis cambios, ejecuto Visual Studio y me voy aquí, por tipo. Internal nuevamente y le doy Send. Viene el método, aquí me va a traer todos los de tipo internal. Y como ustedes ven aquí, me dice que hay 2, efectivamente. Entonces le voy a dar continuar y me trae todos los que son internal. Ahora vamos a implementar un método post para crear a un usuario. Entonces, aquí, continuando la lista de métodos, voy a declarar un método HTTP post, que por parámetro vamos a pasar el sufijo create. Entonces vamos a crear el método create. Ok, entonces aquí nuevamente vamos a llamar al servicio de base de datos var data, va a ser igual database service punto, llamo al método create. Como ustedes saben, por parámetro me está exigiendo pasar un usuario. Entonces debemos mandar ese usuario. Y ese usuario vamos a mandar por la interfaz de Postman. Así que nosotros tenemos que mandar por aquí un body. Por ejemplo, puedo declarar from body. Esto es opcional, sino para tener señalado ahí que esto es un body, porque hoy en día ya no es necesario poner esto, pero lo vamos a poner. Ya va a depender de cada uno. Aquí voy a poner el tipo, es decir, user entity. Declaro un parámetro user. Este user, antes de mandar a crear a base de datos o a nuestro servicio de almacenamiento, vamos a hacer algunas validaciones. Por ejemplo, aquí voy a preguntar. Por ejemplo, si uno de sus valores de user es nulo o es vacío, entonces vamos a devolver un error. Para eso digo primero string.isNull or empty, es decir, si es nulo o vacío, y comenzamos con username. Y lo mismo voy a hacer para la contraseña y para el tipo.
A ver, puedo hacer esto para tener una mayor visibilidad. Ahí está. Si cumple uno de esto, entonces simplemente vamos a retornar un status que aquí, como es un error de entrada de datos, será un bad request, un status 400. Aquí busco bad request. Aquí opcionalmente podemos enviar un modelo o un mensaje. Por ejemplo, yo le voy a poner parámetros no válidos. De lo contrario, es decir, que si es válido, entonces, ahora sí, una vez validado nuestro usuario nuevo, vamos a pasarle para que se cree en el archivo del servicio de almacenamiento. Aquí tenemos un resultado, este puede ser true false. Entonces, si aquí es false, lo hacemos con esto, lo que vamos a retornar es un status code, pero va a ser un 500. 500 internal server error. ¿Por qué? Porque es un error de servidor netamente. Ingresó aquí a nuestro servicio de almacenamiento porque dentro del servidor detectó un error. Entonces, efectivamente, ya no es un error de entrada de datos, porque de entrada de datos está haciendo aquí la validación. De lo contrario, esto va a ser true, entonces vamos a retornar un status code 200. Vamos a probar esto, voy a ejecutar, voy a Postman, y aquí tenemos la lista de requests y vamos a duplicar esto. A esto antes le voy a cambiar de nombre, que esto es un create. Y recordemos que el tipo de método es un post, porque vamos a hacer la verificación aquí y efectivamente es un post. Entonces, regreso aquí a Postman. También tengo que cambiar esto. Después de user, el método exactamente es un create. Y recuerden que como body, en el parámetro, estamos ingresando un user entity. Entonces, aquí en body, voy a seleccionar raw y me aseguro que esté JSON. Entonces, vamos a ingresar nuestro usuario. Recordemos que el ID no es necesario. Entonces, vamos a ingresar userday, user004. Y lo mismo hacemos para el resto de parámetros. Una vez hecho esto, voy a guardar mis cambios. Antes de ejecutar aquí, me aseguro de poner un punto de interrupción para hacer un seguimiento a cada proceso. Entonces, ahora voy a ejecutar nuevamente Postman. Me voy a la aplicación que ha llegado aquí y revisamos el parámetro user. Efectivamente, viene lo que estamos ingresando y aquí va a ser la validación. Aquí ninguno es nulo, así que esto va a pasar siguiente. Y aquí lo que va a hacer es crear al usuario. Crea al usuario y nos da un resultado de true. Como es true, va a devolver un 200. 200. Ahora, podemos verificarlo, claro, nos vamos aquí a user.json y efectivamente aquí está el cuarto usuario. Ahora, hagamos una prueba ingresando mal el parámetro, por ejemplo, no ingresamos el username. ¿Ok? Le voy a dar en, guardo los cambios y le voy a dar en send. Viene la aplicación, detecta que el username es vacío y va a ingresar aquí y nos va a dar un bad request indicándonos que los parámetros son inválidos. Ahora vamos a crear un método put para actualizar a un usuario. Entonces, a continuación de este método, voy a agregar http put. Como parámetro le voy a poner aquí update. Entonces vamos a crear un método nuevamente público result y le voy a poner update. Igual, nuevamente vamos a pasar un body. Aquí va a ser from body, que va a ser de tipo user entity user. Antes de ejecutar el proceso de actualización debemos hacer esa validación. Voy a copiarme esta validación que tengo aquí y lo voy a pegar aquí, porque es similar. A comparación de algo, de que para actualizar a un usuario necesitamos el ID, como ya habíamos indicado.
Entonces hay que agregar ese ID. Aquí en el medio de estos dos paréntesis vamos a agregar otra condición. Si user.id es igual a 0, entonces nos va a dar como parámetros no válidos. Una vez que pasa eso, ejecutamos el servicio. Var data, que va a ser igual al servicio de base de datos, .update. Y update nos exige pasar user por parámetro. Una vez que ejecuta user, nos dice aquí si es true o false, si se ejecutó correctamente o no. Hacemos también esa validación. Si data, le agregamos aquí este símbolo para indicar si es false. Entonces, si es false, nuevamente, puede copiar este return status code 500 internal server error. De lo contrario, nos va a devolver un 200. Ok, voy a poner un punto de interrupción, guardo todos mis cambios y ejecuto. Mientras ejecuta me voy a ir a Postman. En Postman, este create voy a duplicar. Al duplicado le voy a cambiar de nombre y de tipo. Así que esto se va a llamar update. Y el update aquí debe ser put. Guardo los cambios, me aseguro de que aquí esté update. Aquí en body, recuerden que debe ingresar también el ID. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner el usuario que quiera actualizar. Sí, le vamos a poner user 008. Y también debemos pasar el ID. Entonces digo ID va a ser igual al usuario 1. Vamos a actualizar. Aquí me falta la coma. Al usuario 1 le vamos a cambiar el username, que va a ser 008. Además, le vamos a cambiar de tipo a internal. Guardo los cambios y le doy en enviar. Viene aquí, hace toda la validación, ejecuta el proceso de actualización, nos dice que es ejecutado correctamente. Entonces tenemos un 200. Verificamos en la aplicación, en nuestro servicio de almacenamiento, me voy a user y efectivamente el usuario 1 ha sido actualizado con user 008 y pasó a ser internal. Ahora, voy a probar nuevamente, pero ¿qué pasa si no envío el ID? Veamos esto. Ejecuto, viene nuevamente y va a ingresar a esto. Nos va a decir que los parámetros no son correctos. Bueno, parámetros no válidos. Ahora vamos a crear un método delete para poder eliminar a un usuario. A continuación de este método, aquí voy a agregar ahora http delete. Como parámetro, aquí le vamos a indicar que esto se llame delete. Agrego el método delete y nuevamente agregamos un from body. Será de tipo user entity user. Entonces, para poder eliminar a un usuario únicamente necesitamos el ID. Entonces, la validación que vamos a hacer va a ser únicamente para user.id si es igual a 0. Si es igual a 0, lo que vamos a hacer es retornar un bad request de parámetros no válidos. En este caso le vamos a cambiar ID no válido. De no ser así, entonces ejecutamos el servicio de almacenamiento y llamamos al método delete. Y el método delete nos pide por parámetro pasar el user. Esto nos da como respuesta un true false si se eliminó o no. Validamos esto. Si no se eliminó, es decir, si nos devuelve false, vamos a devolver un 500 internal server error. De lo contrario, devolvemos un 200. Voy a poner un punto de interrupción aquí y voy a ejecutar esto. Me voy a Postman y voy a duplicar el método update. Le voy a cambiar de nombre y aquí le voy a poner delete. Luego me aseguro que este método sea de tipo delete. Selecciono delete y aquí también debo cambiar
a delete. En body, ahora aquí únicamente necesitamos el parámetro ID. Entonces aquí le indico qué usuario deseo eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar al usuario 2, coma, y el resto no es necesario. Vamos a hacer un cambio a esto, ¿ok? Voy a guardar y le voy a dar send. Viene aquí, me aseguro que el ID sea diferente de 0, es 2, entonces no va a entrar ahí. Se va al servicio y me da un resultado, me dice que se ha eliminado correctamente el usuario con user ID 2. Le doy continuar y me da un 200. Voy a verificar en el JSON que nosotros ya tenemos y me voy al usuario 2 y efectivamente no existe. Voy a detener esto. Me voy a User Controller. Aquí estamos ingresando por demás una entidad. Entonces le voy a cambiar que por parámetro se ingrese un ID. Entonces simplemente necesitamos aquí entero ID. Este ID vamos a hacer la validación aquí. Si es 0 me da bad request. De lo contrario vamos a pasar aquí el ID. Ahora, pero delete nos exige que pasemos un user entity. Entonces vamos a modificar esto. Pueden ingresar a esto, pueden hacer clic derecho, go to implementation, simplemente F12 directamente. Y aquí le vamos a cambiar para que esto sea un entero ID. Entero ID, entonces el cambio viene justo aquí donde está saliendo error. Aquí ya no es user ID, simplemente es ID. Y este se mantiene. Y nada más. Ahora en la interfaz también debo cambiar esto. En delete. Me voy a la interfaz, está saliendo error aquí. Ingreso a la interfaz con F12. Me voy a delete. Y aquí debe ser int ID. Guardo los cambios. Regreso al servicio. Y me debe dejar de salir ese error. Entonces me aseguro de estar guardando todo. Regreso al controlador. Voy a ejecutar nuevamente esto. Mientras ejecuta me voy a Postman. En Postman ya no vamos a mandar entonces un body. No necesitamos. Le pongo aquí no. Dentro de delete en la URL agrego esto. Y aquí debo pasar por parámetro el ID del usuario que deseo eliminar. Vamos a eliminar el usuario 1. Guardo los cambios y le doy send. Viene aquí. El ID es el 1. Elimina. Me da un true. Y me da 200. Verificamos en el servicio, nos vamos al JSON y efectivamente ese usuario ya no está. Para poder publicar nuestra aplicación en un entorno de nube, nosotros vamos a usar Microsoft Azure. Entonces, para eso necesitamos tener activa una suscripción. Puede ser cualquier tipo de suscripción, de pago, de prueba, lo que ustedes tengan. Voy a ingresar al portal Azure escribiendo portal.azure.com. Aquí en el portal Azure me voy a ir al grupo de recursos, selecciono aquí. Un grupo de recursos es un contenedor lógico que almacena recursos que nos ofrece Azure para poder utilizar en nuestros proyectos. Entonces le voy a dar en Create. Aquí selecciono mi suscripción y aquí voy a ingresar el nombre del grupo de recursos. Por ejemplo, nuestro proyecto, nuestra solución se llama DinoBank. Y yo RG le voy a poner de Resource Group. Y por defecto la región. Revisar y crear. Y crear. Ahora sí. Voy a buscar DinoBank. Aquí tengo DinoBank. Ingreso al grupo de recursos y aquí debe estar DinoBank. Ingreso al grupo de recursos y aquí voy a crear un recurso. El recurso que voy a crear es un App Service que me va a permitir publicar, alojar mi aplicación y poder utilizar en cualquier parte. Aquí voy a buscar Web App.
Le doy Enter y voy a seleccionar este recurso web app. Le voy a dar en crear. Aquí me aseguro que esté mi suscripción. Aquí tiene que estar el grupo de recursos que hemos creado, DinoBank. Y aquí el nombre, nuevamente, DinoBank App Service. Ok. Aquí va a ser code y vamos a seleccionar Net 8 en lo que hemos programado. Le dejo que esté en Windows, la región le dejo por defecto y aquí es muy importante. Aquí se va a crear otro recurso que es un App Service Plan que define las capacidades que va a tener nuestra aplicación como memoria, CPU, espacio en disco y ese tipo de características. Nosotros vamos a crear uno nuevo, así que le voy a poner el nombre DinoBank Plan. Le doy en OK. Y aquí, importante. Y esto nos va a dar un costo. Así, para el ejemplo, yo le voy a poner free. Para entornos de producción normalmente se utiliza estándar o puede ser premium. Pero para este ejemplo vamos a seleccionar free para que no nos cobren nada. Y el resto le dejo por defecto, le voy a dar revisar y crear. Otro detalle importante, aquí me olvidaba. Nos vamos a Monitor. Aquí por defecto se va a crear otro recurso que es Application Insight, que nos permite almacenar trazas, logs que proporcione nuestra aplicación, que también puede ser personalizable. Lo voy a dejar con sí por defecto, esto no cobra. Bueno, a lo que vamos a usar no cobra. En grandes cantidades sí cobra. Le voy a dar revisar y crear nuevamente y le voy a dar en crear. Una vez que terminó vamos a ir al recurso o podemos ingresar a nuestro grupo de recursos también para ver los recursos que se han creado. Aquí voy a seleccionar mi grupo de recursos que hemos creado y aquí tenemos 3 recursos. El App Service para alojar nuestra aplicación. Este es el plan que define las características de la aplicación y este por defecto Application Insight que se crea para guardar trazas. Voy a ingresar al App Service y vamos a ir a Configuration aquí. Me voy a la opción donde dice SSM Basic Publish Credential y le vamos a activar. Le ponemos en On y le damos guardar. Esto nos va a permitir descargar un perfil de publicación para hacer la publicación desde nuestro entorno de Visual Studio. Una vez guardado, nos vamos a Overview y le voy a dar Restart. Vamos a reiniciar la aplicación. Ahora que hemos creado nuestro App Service en Azure para hacer la publicación, vamos a ingresar a este recurso. Voy a descargar el perfil de publicación para poder hacer el despliegue desde Visual Studio. Le doy clic. Una vez descargado, me voy a ir al proyecto en Visual Studio. Aquí voy a hacer algunos cambios. Primero, en Persistence tenemos el archivo JSON que es para la manipulación de datos. Este archivo voy a copiar y pegar y lo voy a llevar aquí en el proyecto API. Lo voy a pegar. Ya lo tengo aquí. Esto porque necesitamos que se despliegue este archivo para poder manipularlo en Azure. Así que ese cambio entonces vamos a tener que cambiar también la ruta de donde apuntamos el archivo JSON. Voy a borrar todo este path y voy a indicar aquí en directory.getCurrentDirectory. Entonces recordemos que ya no está en este proyecto, así que voy a eliminar. Va a quedar con file directamente. Ok, entonces una vez hecho este cambio, le voy a dar Build Solution. Ahora hagamos una prueba básica. Voy a poner un punto de interrupción aquí en getAll y voy a ejecutar la aplicación. Ejecutado la aplicación, me voy a Postmon, me voy a Request getAll y voy a ejecutar. Bueno, llegó aquí a la aplicación y justamente aquí. Entonces nuestra ruta ha cambiado, ahora apunta aquí a la aplicación y viene a Files y nuestro user JSON se encuentra en esta ubicación. Le voy a dar siguiente, siguiente
Y efectivamente vemos que está leyendo justo de esa ruta. Le voy a dar continuar y tenemos los usuarios. Entonces, una vez validado eso, voy a hacer la publicación. Aquí en la API le voy a dar clic derecho, Publish, publicar. Voy a seleccionar aquí un perfil de publicación, importar profile, siguiente, y aquí voy a seleccionar el archivo que he descargado, el perfil de publicación. Le doy a abrir, le doy finalizar, le doy cerrar y me aseguro que aquí esté el perfil de publicación con Web Deploy. Una vez asegurado esto, le voy a dar en publicar. Esto, por ser primera vez, va a demorar un par de minutos. Una vez que termine de publicar, se abrirá el navegador, pero ya no estará apuntando al localhost, sino a nuestra API. Esto es la URL que nos proporciona ese app service que hemos aprovisionado, y esto va a reemplazar a la ruta básica que tenemos para ejecutar desde Postman. Voy a copiar esta ruta y lo voy a reemplazar aquí en Postman. Tenemos get all y vamos a reemplazar por la URL base hasta el número de puerto, hasta el 5029, que es mi caso. Voy a pegar aquí, me aseguro que esté solo uno de estos. Y esto sería nuestra aplicación publicada. Le voy a dar en enviar. Y me está dando un código 500 internal server error. ¿Ok? Está sucediendo un error en nuestra aplicación. No tenemos detalles de lo que está pasando. Así que lo que voy a hacer es usar el tradicional try catch, pero solo para evaluar el error aquí. Pero el try catch voy a usar aquí en el controlador. Le voy a get all. Aquí voy a cortar esto. Y voy a poner try catch. Ok, y aquí vamos a retornar, me voy a copiar esto. Si se cae, igual internal server error, pero vamos a retornar el valor que tiene ese error. e.toString. Guardo todos los cambios. Voy a publicar nuevamente. Ok, una vez publicado, me voy a Postman y voy a volver a ejecutar esto. Nos da nuevamente 500 internal server error. Además nos dice que no es posible encontrar la siguiente ruta. Es nuestro archivo JSON, file user JSON. Como saben, la aplicación, el web app, es hasta aquí, hasta site. Y no está encontrando la carpeta root. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar doble clic aquí en el proyecto API. Y vemos que se han agregado estos dos. Así que vamos a eliminar esto. Y esto vamos a considerar item group. Y dentro, aquí vamos a quitar este contenido. Y vamos a pegar lo siguiente. Es una propiedad que me va a permitir identificar los archivos que yo quiero cargar hacia mi aplicación cuando haga una publicación. Le estoy diciendo que incluya desde la raíz a esta carpeta en específica, que es Files. Además, agrego la propiedad de copiar en el directorio los archivos que contenga la dirección que estoy especificando. Tengamos en cuenta esto, tiene que ser así. Voy a guardar todos los cambios. Le voy a dar un build solution y voy a pasar a publicar. Entonces le voy a dar clic derecho, publicar. Publico. Ok, una vez publicado vamos a regresar a Postman. Aquí voy a ejecutar nuevamente el método publicar. Y como ven, ahora sí tenemos acceso al archivo ya publicado en nuestro app service. Entonces a partir de ahora puedo reemplazar todo hasta .NET en todas las APIs que tengo. Aquí hasta el puerto. Voy a pegar. Y voy a hacer la búsqueda.
not found porque no existe, el usuario 3 sí existe, y aquí está. Guardo el cambio. Y lo mismo puedo hacer para el resto de apps. A ver, uno más. Pego aquí. Busco al user 003. Envío. Y aquí lo tengo. Bueno, pueden seguir agregando para el resto de APIs que hemos creado. Si bien sabemos es que nuestra aplicación es pública, porque si yo le doy a ejecutar o hago que otra aplicación ejecute esto, le va a dar una respuesta. E incluso si entro a la web, aquí tenemos la URL y vemos que ejecuta normal. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestra aplicación sea privada. Para eso vamos a ir al recurso aquí, App Service. Voy a ingresar a mi recurso. Y me voy a ir a la parte de redes. Voy a seleccionar aquí, en mi caso es Networking. Y aquí tenemos configuración de tráfico de entrada. Bueno, le voy a dar aquí en Enable. Y aquí tenemos la configuración para los accesos hacia nuestra aplicación. Por defecto está habilitado para todas las redes. Pero nosotros podemos agregar aquí para que no lo esté. Por ejemplo, le voy a poner Disable. Si le pongo Disable, le doy guardar, continuar. Una vez guardados los cambios, voy a ejecutar la URL de nuestra aplicación nuevamente y me dirá que está bloqueado. Y efectivamente me dice que la aplicación está bloqueada. No tenemos acceso. Todo está denegado. Pero nosotros podemos configurar para que tenga acceso específicamente ciertas direcciones, ¿no? Aquí vamos a habilitar ya sea por una red virtual o una IP en específica. Nos vamos a esta parte y lo que vamos a hacer es agregar una regla. Es decir, vamos a denegar a todo, excepto aquí vamos a agregar esa regla. Primero le vamos a poner un nombre, regla 001. Esta regla va a indicar que tenga el acceso. Prioridad le vamos a poner 300. Descripción le vamos a dejar así. Y aquí tenemos la opción de seleccionar una IP versión 4, versión 6, hasta una red virtual. Vamos a seleccionar IP versión 4. Y aquí vamos a ingresar nuestra IP pública. ¿Cómo sé mi IP pública? Puedo buscarla en cualquier navegador. Mi IP pública. Por ejemplo, voy a ingresar aquí. Y voy a copiar de aquí la IP pública que yo tengo. Copio. Y voy a pegar aquí. Dejo que esto se actualice. Y le doy agregar regla. Una vez la regla agregada, le voy a dar aquí en guardar. Confirmo. Ok. Actualizo nuevamente la página. Y efectivamente ahora sí tengo acceso. Voy a ejecutar desde Postman. Le voy a dar en enviar. Y sí, me da toda la respuesta. Incluso no hemos probado desde Postman. Para eso, por ejemplo, voy a bloquear nuevamente. Voy a deshabilitar todo. Le voy a dar en guardar, continuar. Una vez actualizado, voy a ir aquí a Postman y voy a ejecutar. Y me dice que ya no tengo acceso, que no está disponible la aplicación web y no tengo la respuesta. Entonces, para eso voy a actualizar nuevamente esto. Aquí está mi regla y le voy a dar en guardar. Con eso voy a tener el permiso únicamente yo desde mi máquina e incluso puedo agregar todas las IPs desde de otra aplicación para que pueda tener el acceso suficiente. Con eso nuestra aplicación está en privada. ¿Podemos agregar más restricciones a esta? Por supuesto que sí. Pero esta es una de las configuraciones básicas que se puede hacer en Azure App Service para tener una mayor privacidad de nuestras aplicaciones. Si deseas extender tus habilidades en .NET y buscas un curso más avanzado, puedes ir a mi perfil y buscar el curso Arquitectura, Seguridad, Monitoreo y Documentación de APIs con .NET, donde aprenderás a desarrollar APIs con C#.NET. Las APIs se desarrollarán bajo una arquitectura de nivel empresarial,
Arquitectura de dominio centro. Hablamos de Clean Architecture, arquitectura que la propia documentación Microsoft respalda. Comprenderás cada nivel que ofrece esta arquitectura para el correcto desarrollo de una solución altamente escalable. Se hará la integración con base de datos. Se usará buenas prácticas en desarrollo de software con el uso de patrones de diseño y patrones de arquitectura para separar aquellas operaciones de lectura y escritura con el objetivo de mejorar el rendimiento y la escalabilidad de la aplicación. Las APIs implementarán un modelo estándar de respuesta para un mayor control de las entradas y salidas de datos. Se implementará Fluent Validation como servicio para validar las entradas que tendrá cada una de las APIs. Se implementará el control de excepciones en toda la solución. Se hará la integración con servicios externos. Como ejemplo, desarrollaremos una API de envío de correos electrónicos. Haremos el despliegue de la aplicación en la nube. Añadiremos tipos de seguridad para las APIs. Seguridad en claves y secretos. Seguridad basado en roles para la administración de secretos, seguridad con JWT para generar tokens de autorización en las APIs y cifrado de datos sensibles en la base de datos. Se implementará la documentación de las APIs con Swagger para una mejor gestión. Se implementará el monitoreo de APIs con métricas predefinidas. Además, crearemos métricas personalizadas según nuestras necesidades. Podrás visualizar y analizar las métricas en tiempo real. Además, construiremos queries para una visualización más personalizada de cada métrica.